Sale, pasamos en esta ocasión a Historia de México. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Sí se ve? Perfecto. Vamos a iniciar esta materia. ¿Ok? Con el México prehispánico. De alguna manera un poquito más ágil, puesto que ustedes la han estado viendo en este curso de tercer año, ¿va? Entonces, empezamos. Les doy un minutito para que puedan hacer sus anotaciones y ahorita explicamos. Adelante, por favor. Bien. Tenemos dos zonas importantes de las cuales tenemos que hablar. Hay tres zonas con las que identificamos a nuestra región en tiempos prehispánicos. Prehispánico, ¿sale? Acuérdate que vamos anotando aún cuando estamos hablando. Prehispánico quiere decir antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Eso quiere decir prehispánico, ¿va? Entonces, antes de la llegada de los europeos, vamos a tener tres zonas importantes de desarrollo cultural en nuestro país. En ese momento entendemos que no se llama México. Más bien vamos a tener muchas zonas que van a ocupar grupos indígenas y que van a desarrollar ciertos aspectos y que en zonas específicas van a tener un nombre que los va a identificar con sus rasgos culturales. Es decir, los aztecas van a tener algo que los identifica, los mayas van a tener algo que los identifica, los olmecas van a tener algo que los identifica. ¿Y dónde se establecieron y qué identifica a todos en general? Bueno, eso parte de nuestras regiones. Tenemos dos regiones importantes, aunque en realidad el mapa se compone de tres. La más importante de todas es la de color verde llamada Mesoamérica. Voy a empezar por la zona de Aridoamérica, que es la menos importante, ¿ok? No porque no importe, sino porque en tu examen no va a venir Aridoamérica. Ajá. Mira, Aridoamérica es una zona que está pintada de color azul y rojo ahí arriba. La de color azul es Aridoamérica y la de rojo es Oasis América. ¿Y en qué se caracterizan? En que son regiones muy secas, muy áridas, como su nombre lo dice. Y por tanto, como son áridas, pues no hay mucha agua y por tanto no se puede dar la agricultura. Fíjate que la agricultura es un elemento fundamental en los pueblos antiguos. Si no siembran, no comen. Si no comen, se mueren. Entonces, es importante entender que sembrar se va a convertir en la actividad más importante de los pueblos de antes. Ajá. Y en un clima extremoso, árido y seco como en el norte de México, eso no se puede propiciar. No puede haber agricultura. Por tanto, los pueblos no se pueden asentar. No puede haber grandes civilizaciones.
tienen que estar caminando de un lugar a otro como nómadas o se convierten en nómadas semi-recolectores. Es seminómadas que van caminando y que van siendo cazadores recolectores en distintas estaciones del año. Pero eso no pasa, por ejemplo, en la región de color verde llamada Mesoamérica. Ahí cambia completamente la situación, porque en Mesoamérica existe un buen clima, hay agua abundante, la tierra es fértil, y eso provoca que entonces los indígenas que llegaron a establecerse en ese lugar, pues pudieran sembrar sin ningún problema. Maíz, chile, calabaza, frijol, cacao. Ajá, ahí me equivoqué, ves cacao, perdónenme. El chocolate, que incluso se llegaba a utilizar como moneda de intercambio. Esa era su moneda en el México prehispánico, no había varo, nada, nada, era con el cacao y unas mantas de algodón que se llamaban patolescuachles, que así les pusieron los españoles. Era su forma en cómo ellos intercambiaban, además de que intercambiaban con bienes, es decir, el trueque era cambiar un bien por otro. O sea, yo tengo 1 kilo de calabaza, ajá, y yo necesito maíz, entonces alguien más tiene maíz y yo le proporciono la calabaza que él necesita y a mí me da el maíz. Eso se convierte en el trueque, ¿ok? Buenos días los que van llegando, muchachos, si pueden prender su cámara, los que van llegando, les voy a agradecer bastante, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Vamos muy bien? ¿Ok? Regálenme su like si hasta aquí vamos todo bien, que nos vamos a adentrar en las civilizaciones. Perfecto. Ahí vamos. Gracias, Juan. Saludos, Juan. Hola. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estamos? Sale. Avanzamos. Ok. Bien. Esta diapositiva es un tanto extensa. Ajá. Voy a darles 2 minutos para que puedan hacer su anotación y después solo se dediquen a escuchar. ¿Sale? Y que ya no haya distracción. ¿Vale? Adelante. 2 minutos, estamos copiando. Profesor, disculpe, ¿cómo se llama el tema?
Profesor, disculpe, ¿cómo se llama el tema? El tema, el tema, Juan, se llama Mesoamérica, las civilizaciones de Mesoamérica, ¿vale? Gracias. Me van levantando su manita los que van acabando de copiar, ¿va? Para yo saber en qué momento ya más o menos puedo empezar a explicar. Ok, Iker, Galia. Ok, vamos a dar un minutito más para los que están copiando. Cristian. Ok, ya en un segundito doy. Dice Pamela, tengo pésimo internet y no escuché por dos. ¿Cuál era el tema? Ah, ok, no te preocupes. El tema es las civilizaciones de Mesoamérica, ¿ok? O Mesoamérica. Son las civilizaciones que se van a establecer en Mesoamérica, ¿ok? Sale. Continuamos. Ya pueden bajar su manita. Adelante, para que me dé cuenta si hay alguna duda que lo puedan subir más adelante. Vamos a empezar con la primera cultura, la primera civilización, que es la cultura olmeca. ¿Va? La cultura olmeca se va a considerar como la cultura madre. ¿Ok? Se va a establecer en Veracruz y Tabasco. Voy a poner un mapa para ir viendo. Ustedes ya lo tienen ahí escrito. ¿Ok? Entonces, puedes ir viendo tu anotación e ir contrastando con lo que yo tengo aquí en este mapa. ¿Va? Entonces tenemos aquí. Voy a poner un foquito. ¿Ya lo vieron? ¿Sí se ve? Muy bien. Tenemos a la primera pregunta que nos pudieran hacer en el examen. La primera pregunta que nos pudieran hacer es, civilización que se establece en los estados de Veracruz y Tabasco. Aquí está Veracruz y Tabasco, aquí está. Y esa justamente es los olmecas, ¿ok? Los olmecas son los que se van a establecer en Veracruz y Tabasco. Renata, ahorita lo voy a volver a poner, no pasa nada, no te preocupes, enseguida lo pongo, ¿va? Ok, ya les di la ubicación, Veracruz y Tabasco. Ok, ahí está. ¿Vale? Bien, en ese lugar, en Veracruz y Tabasco, en ese lugar olmeca, se le llama la cultura madre. ¿Por qué? Porque es la primera civilización que se va a establecer con ciertas características de ser sedentarios. ¿Qué significa la palabra sedentario? Sedentario significa que se van a quedar ahí a vivir, que ya no tienen que andar caminando de un lugar a otro, que ya tienen un lugar en donde se pueden establecer. Eso significa sedentario, ¿vale? Y obviamente, cuando se convierten en sedentarios, que ya no se tienen que estar moviendo de lugar a lugar, lo que sucede es que ya pueden poner sus casas, ya pueden establecer centros religiosos, ceremoniales, ya pueden establecer también lugares de observación de los astros, observatorios, ajá, ya pueden establecer ciertas ciudades que les ayuden a diferenciarse de las poblaciones que aún son completamente eh, nómadas, ¿no? Que van de un lugar a otro. Entonces, ya el hecho de que una civilización en Veracruz y en Tabasco se hayan asentado, eso va a cambiar la historia de Mesoamérica, porque ahora, pues ya todos los demás pueblos que encuentren las mismas condiciones, o sea, agricultura, agua, lo que siembran, maíz, chile, calabaza, frijol, ajá, cacao, bueno, pues entonces ya se puedan también ellos establecer, poner sus casas, sus edificios y hagan una ciudad. Ajá. En este caso, los olmecas fueron los primeros, por eso se le llama cultura madre. Y es una pregunta que ha venido de manera recurrente en el examen, ¿ok?
Luego tenemos a los zapotecas. ¿Quiénes son los zapotecas? Bueno, los zapotecas se van a establecer en el Valle de Oaxaca, en una región llamada Monte Albán y Mitla. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Ajá. En esta región de Oaxaca se van a establecer primero los zapotecas durante el preclásico y luego los mixtecas más adelante. Ojo, porque a veces nos encontramos estas palabras, preclásico, clásico y posclásico. ¿Y qué son esas tres cosas? ¿Qué es el clásico, preclásico y posclásico? Bueno, son mediciones del tiempo indígena. Ajá. Es decir, los primeros indígenas que se establecieron, como los olmecas y los zapotecas y los mayas, pertenecen al preclásico. Fueron los primeros que desarrollaron civilización. Posteriormente, quienes desarrollaron ya mucho mejores cosas, porque ya estaban establecidos, fueron las civilizaciones del clásico. Y después, las civilizaciones del posclásico, que fueron justamente las que ya les tocó la llegada de los europeos. Eso significa clásico, preclásico y posclásico. ¿Es importante para el examen? No tanto. Ajá. Sin embargo, si se llegan, ajá, a encontrar estas palabras, bueno, no tengan miedo porque al final de cuentas no es más que una medición del tiempo prehispánico, ajá, del tiempo de estos indígenas antes de la llegada de los europeos. ¿Ok? Si hay dudas, si hay preguntas, no olviden levantarme la manita. Estoy hablando un poco más fluido, puesto que esto es lo más fresco que ahorita tienen porque están cursando tercer grado de secundaria la mayoría de ustedes. Y esta es la materia que deberían de tener en este momento. Por eso estoy yendo un poco más fluido, pero si a alguien le cuesta trabajo o tiene dudas, me lo puede decir, como hace un momento que una de sus compañeras me dijo, no entendí esto, ¿no? Y lo tuve que volver a explicar. Y está bien, yo lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema, ¿sale? Entonces voy a ir fluido, ajá, pero si tienes un problema o no entendiste, con toda confianza, dime no entendí y yo lo vuelvo a repetir. Ajá, yo lo repito, ¿ok? Bien, los zapotecas se establecen en estos lugares de Oaxaca, Monte Albán y Mitla, y realmente empiezan a tener las mismas características que los olmecas. Son agricultores, ajá, utilizan el comercio y empiezan a desarrollar una religión de tipo politeísta. Politeísta significa la existencia de muchos dioses y la mayoría de ellos, ajá, se van a compartir en toda el área de Mesoamérica. Es decir, que los dioses van a ser los mismos en Mesoamérica, solamente que van a tener nombres diferentes de acuerdo a la lengua de cada región. Pero son los mismos dioses, porque son los dioses del agua, del viento, del aire, del sol, de la luna. Ajá. Son los dioses de la naturaleza, o son los elementos de la naturaleza. Y en algún lugar le van a llamar, por ejemplo, Quetzalcóatl, pero en otro lugar le van a llamar a ese mismo dios Cuculcán, o a uno le van a llamar Chac, y a ese mismo dios en otro lugar le van a llamar Tlaloc, pero son los elementos de la naturaleza. El agua, el viento, el aire, el fuego, la agricultura, esos son los dioses. Y como son muchos dioses para los mesoamericanos, pues entonces a eso se le conoce una religión politeísta, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Continúo. Ok. Tenemos a los mayas. Los mayas, aunque vivieron en el preclásico, su desarrollo más importante fue durante el tiempo del clásico. De hecho, se los separé en esta diapositiva con color. Con color puse a los indígenas que son del preclásico con color naranja, a los del clásico con color verde y a los del posclásico con color amarillo. Ajá. Bien, ¿qué pasa con los mayas? Se establecen en las zonas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Lo voy a poner en el mapa para que lo veamos. Aquí están. Estas zonas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, ajá. Esta es la zona maya y una parte de Tabasco y Centroamérica. Esta es la zona maya. Y las ciudades más importantes, por ejemplo, tenemos a Chichén Itzá,
Tulum, Uxmal, Palenque, Cabá, Tikal, Copán, ajá, Sayil. Estas ciudades mayas tuvieron su desarrollo con grandes centros ceremoniales, ajá, seguían practicando el politeísmo, estaban en una selva, ese lugar es selvático, ya lo veremos con geografía. Es una selva y tenemos a la selva de los mayas, la selva lacandona, y termina siendo una parte importante del desarrollo de esa región, porque los elementos naturales, todo lo que cosechaban, pues se daba de manera abundante y sin ningún problema. Había mucha agua. Ojo, aquí los mayas nos han preguntado sobre el uso del cero, el calendario. Ajá, ellos hicieron el cero. Todos los pueblos prehispánicos utilizaron una serie de calendarios. Generalmente usaban dos, aunque había pueblos como los mayas que tenían hasta tres calendarios, como el de cuenta larga, ¿no? Eh, los calendarios eran para ver los movimientos que se daba en los astros, cuándo iban a caer, cómo sembrar, en qué tiempo recoger su cosecha. Y había calendarios también como nosotros, ¿no? Que medían el tiempo cívico, ¿ok? El tiempo civil. Entonces, aquí tenemos algo que nos han preguntado de los mayas. Se ubican en la zona sur-sureste de México, utilizan el cero, son los que hacen el cero, y los libros de la creación. Y esta es la pregunta que más ha venido. Existen dos libros mayas de la creación, el Popol Vuh y el Chilam Balam. Son los libros de la creación. ¿Ok? Bien. Vámonos con el siguiente. Los teotihuacanos. Una civilización que también se establece en el clásico, es decir, en la etapa más importante. Y los teotihuacanos, ¿ok? Se van a establecer en el Estado de México. Aquí van a estar los teotihuacanos, en el altiplano central. ¿Ok? Regreso. Recuerden que esto es Mesoamérica. Aquí en toda esta región se establecieron pueblos, solamente estamos subdividiendo para saber en cuáles fueron esos pueblos. Los olmecas, los mayas, los zapotecas y en este caso estamos viendo los teotihuacanos que se van a establecer en el centro, ajá, en la zona del altiplano central. ¿Qué desarrollaron ellos? Un intensivo comercio. Ajá. Ahí se llegan a establecer los dos centros ceremoniales importantes del altiplano, las pirámides del Sol y de la Luna, o los centros piramidales del Sol y la Luna. ¿Ok? Bien. Vamos a tener a los toltecas en el periodo posclásico. Se van a establecer en la región de Tula, en Hidalgo. ¿Ok? Vamos al mapa y también están en el altiplano, muy cerca de los teotihuacanos. De hecho, esta imagen, este Atlante, que es una estructura colosal que posiblemente sostenía un techo, es parte de esa cultura o de esa civilización. Una vez en el examen, aunque sí ha venido en repetidas ocasiones, venía que pusiéramos cuál era la relación entre unos pueblos y otros a través de unas imágenes. Y venía, por ejemplo, una pirámide del Sol, venía también un Atlante de Tula como este, ajá, ¿Cuál es el un Atlante Chaco de igual Tula, que está en perdón? la zona maya. ¿Mande, Juan? ¿Levantaste tu ¿Cuál micro? es el Atlante de Tula, perdón? El Atlante de Tula es este, hijo. Es este que tenemos del lado izquierdo. ¿Ya lo viste? Ah, sí, ya lo vi. Ese monolito así grande, por eso un Atlante, es un grandísimo. eh, Posiblemente sostenía un techo. Ajá. Entonces, a veces podemos reconocerlos a través de estos elementos culturales. La mascarilla de Quetzalcóatl, por ejemplo, de la zona teotihuacana. Ajá. Muy bien. Tenemos aquí a los toltecas que eran grandes guerreros y que los aztecas aprendieron de ellos. Y por último tenemos a los aztecas. Estamos hablando de los más importantes de la civilización, ¿ok? De las civilizaciones de Mesoamérica. ¿Quiénes son los aztecas? Bueno, los aztecas van a ser un grupo de nómadas que vienen del norte, posiblemente de Aridoamérica,
y que no conocían las costumbres de los pueblos mesoamericanos. Cuando bajan, o sea, cuando caminan, avanzan hacia Mesoamérica, descubren que algunos pueblos eran diferentes a ellos y que estos pueblos conocían la agricultura y conocían otros dioses. Y los aztecas van aprendiendo de estos pueblos. Reitero, los aztecas no eran de Mesoamérica, eran un grupo nómada que viene del norte, posiblemente de Aridoamérica, y que van a empezar a aprender las costumbres de los pueblos de Mesoamérica. Como no tienen una situación en la que hayan establecido en un lugar, tienen que buscarlo y van caminando y van peregrinando por todas las ciudades de Mesoamérica, del norte, es decir, de Hidalgo, hacia Teotihuacán, hacia el Valle de México, aquí donde estamos nosotros, en la Ciudad de México. Y entonces surge la leyenda de que su Dios les dijo que tenían que establecerse en un lugar en donde vieran la señal, un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Obvio, es solamente una leyenda. Ajá. Porque lo que hacen es solamente establecerse en un lugar que nadie quería establecerse. Un islote dentro del lago en el Valle de México. Recuerden que aquí no había ciudad como nosotros la conocemos. Había un gran lago, era un lago enorme. Y ahí se establecen los aztecas, en el centro de México, en un islote que nadie quería ocupar. Lo empiezan a hacer bonito, lo construyen sus centros ceremoniales, y esa es la ciudad que fundan, Tenochtitlan. Y a partir de eso, entonces empiezan a fortalecer su ciudad, se vuelven grandes guerreros, y después de que se volvieron grandes guerreros, conquistan todo el Valle de México. Ajá. Fundaron un gran imperio y dominaron a todos los pueblos de Mesoamérica. Y es a ellos a los que les va a tocar la llegada de los europeos. ¿Vale? Fíjate bien, aunque también vamos a tener de esto en Historia Universal, se las voy a poner. Vamos a ir analizando algunas de estas. Fíjate, dice, cultura que floreció en Monte Albán, bajo el apelativo de gente de las nubes. Tal vez no necesitamos conocer toda la pregunta, ni vamos a saberlo, ni vamos a ser sabios, ni nada, nada. Pero sí vamos a reconocer elementos. Por ejemplo, de lo que tú ya tienes anotado, tú ya podrías responder esta pregunta. Es la cultura zapoteca, ¿no? Exactamente, la cultura zapoteca. ¿Sale? Cultura que florece en Monte Albán. A lo mejor no sabemos qué es apelativo de gente de las nubes. Sin embargo, ya sabemos que Monte Albán está en Oaxaca y la zona de Oaxaca le perteneció a los zapotecas. Esta es una pregunta que ha venido en el examen, ¿va? Otra pregunta que ha venido en el examen, la saqué directamente, ajá, de las guías de examen. Relaciona las culturas del México prehispánico con la columna de la izquierda, con la característica que les correspondan. Ajá. A ver, vamos a responderla. ¿Sale? Todos listos ahí en el chat, pero vamos poco a poco. Tenemos tres culturas. Tolteca, chichimeca, que los chichimecas son los que vienen, los nómadas del norte, esos son los chichimecas, y teotihuacán. Ajá. Características. Influyó en una vasta extensión del territorio mexicano, por lo cual se le ha llamado cultura madre. ¿A quién se le conoce como cultura madre, mis chamacos? ¿Quién es la cultura madre? ¿Quiénes A los serían? toltecas. La cultura madre. ¿Quiénes son? No, no son los toltecas. Los olmecas, ¿no? Los olmecas. Los olmecas. ¿Y está en las respuestas? Sí. No. No. No, no, ¿verdad? Entonces, el inciso A lo descartamos. Así se responden las preguntas del examen. O sea que en la respuesta no podemos tener ninguno que sea inciso A. Por lo tanto, el inciso C de las respuestas se invalida. No puede ser inciso C. ¿Ok? Bien, vámonos con el 2. Fundó la primera gran ciudad centro religioso de dimensiones monumentales, a la que se le ha llamado la ciudad de los dioses, donde se establece la pirámide del Sol y de la Luna. Ahí se hacen los dioses. ¿Quién es? Teotihuacán. Exacto, 3B. ¿Ok? Y ya tenemos la respuesta incluso. Vamos a ver la otra. Fue integrada por nómadas y guerreros que venían del norte de México y que no habían construido grandes ciudades ni centros ceremoniales. ¿Quién es?
¿Quién es? Los aztecas. Chichimecas. Chichimecas. ¿Sale? Y la D. Integró elementos de culturas clásicas del centro de México y desde la ciudad de Tula ejerció una fuerte influencia en Mesoamérica. ¿Quién es? Toltecas. Toltecas. La respuesta correcta es 1D, 2C y 3B. ¿Sale? ¿Ok? Sale. Vamos a la siguiente parte. La conquista de Tenochtitlan. Dice Galia, creo que a mí me tocó esa pregunta en el examen del año pasado. Perfecto. Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no? Qué bueno que vayas recordando porque eso te va a ir ayudando a tu propio aprendizaje a saber, bueno, ahora sí que, en qué me equivoqué y en qué puedo. Y si no me equivoqué, reforzarlo, ¿va? Vamos a hablar ahora de la conquista de Tenochtitlan. Y anotamos eso, por favor. Quizá lo importante sería el 1, 2 y 3. A lo mejor la nota no, porque la nota es más bien para que yo lo explique aquí. ¿Va? Adelante. Muy bien. ¿Recuerdan en Historia Universal cuando se viene el descubrimiento de América? Cuando tienen que romper con toda esa idea de la Edad Media y empiezan las exploraciones marítimas. Y a eso nos vamos. Hacia el año de 1517 va a haber una primera embarcación que se va a acercar a México y que va a tocar costas mexicanas. Francisco Hernández de Córdoba en 1517 es el primer español que va a tocar de manera intencional, o sea, va a bajarse en costas mexicanas, va a tocar Veracruz. Ajá. Va a tocar parte importante, perdónenme, va a tocar la península de Yucatán, no, no llega a Veracruz, va a tocar la península de Yucatán y va a entender que habían llegado ya a tierra firme y que habían llegado a expedicionar algunas islas del Caribe y que habían llegado a expedicionar para ver cómo eran esos indígenas. Francisco Hernández de Córdoba utiliza las flechas de color azul. Esa es la ruta que sigue Francisco Hernández de Córdoba. Se tiene que regresar porque solamente está expedicionando, está conociendo. Al año siguiente, en el año de 1518, aparece Juan de Grijalva, otro español que va a seguir la ruta de su antecesor, o sea, la ruta de Córdoba, pero que él sí va a llegar hasta Veracruz y después se va a retirar. Y por último, tenemos en 1519 la llegada del más importante, Hernán Cortés, porque él va a seguir la misma ruta de sus antecesores, pero él sí se va a introducir más a tierra firme y va a empezar a tomar el camino de Veracruz. Y le avisan que desde la ciudad de Tenochtitlan, que está en el centro de México, está gobernando el emperador Moctezuma, el líder de todas las tribus cercanas en Mesoamérica o de las que tenía sometidas, porque los aztecas fundaron un imperio en el que sometieron a algunas tribus. Esta es la parte importante porque es Hernán Cortés el que va a lograr la conquista de Tenochtitlan. Ajá. Si hay alguna duda, acuérdense, irme diciendo, ¿va? ¿Ok? Sí, Iker, exactamente. De 1519 a 1521 duró esta conquista de Tenochtitlan y Hernán Cortés pues la gana junto con sus europeos. ¿Ok? Bien. Fíjate bien, cuando les deje esta actividad en el Classroom, porque les voy a dar una clave de Classroom la siguiente semana,
Les voy a dejar un video para que lo puedan ver. La neta, este video cuenta la conquista súper chido. Cuenta la conquista de una manera muy, muy tranquila. Ojalá lo puedan ver. Dura bien poquito, dura 45 minutos el video, pero se ve toda la conquista porque además parece una película. No es como documental ni es aburrido. Es como una película chiquita de la conquista. Está muy chida. Véanla. ¿Va? Ok. ¿Qué sucede cuando llegan los Profe, indígenas? Cuando llegan los europeos. ¿Mande? ¿le ¿Alguien me puedes pregunta? regresar tantito el link, por favor? Sí, claro. Se los voy a dejar después. Aunque ahí está. Ajá. Esta presentación ya la hice, ya la preparé para dejárselas en el claro y que puedan seguir las indicaciones y toda esa parte. ¿Va? Ya se las voy a dar el próximo sábado. Ujú. ¿Ya le puedo cambiar? Ya, profe, Oh, gracias. vale. Bien. ¿Qué sucede con los indígenas cuando saben de la llegada de los españoles? Pues hay un desconcierto indígena. La realidad es que en un primer momento, los indígenas empiezan a ver que gente extraña llega y les llaman teules. Ese es el nombre con el que los conocen. Dicen que vienen unas nubes que caminan, obviamente se refieren a los barcos, y que se quedan paradas en las costas, y que de ellas descienden unas bestias que van unidas a un hombre. Hablan de los caballos, recordando que aquí no conocían a los caballos. Hay venados, pero no conocen a los caballos. Luego van a empezar a ver que estos hombres brillan por sus armaduras, que huelen muy feo porque los europeos no se bañan, y que de repente se comportan raro porque a veces son pacíficos, a veces reciben los regalos, pero a veces atacan otras poblaciones. Entonces hay un desconcierto que no les permite entender qué diablos quieren estas personas. Son poderosas, sí, pero también mueren. No son dioses, aunque algunos les quieran dar esa denominación. Hay algunos indígenas que dicen no son dioses. Y hay quienes dicen son dioses, son teules, por la llegada de Quetzalcóatl. Ajá. Quetzalcóatl tuvo una leyenda en la que dijo que iba a regresar porque su pueblo lo había traicionado dándole pulque una vez y emborrachándolo. Un dios llamado Tezcatlipoca ocasionó esta desgracia y Quetzalcóatl decidió regresar y vengarse. Era una leyenda, obviamente, pero decían, ¿y si es Quetzalcóatl el que ha llegado? Entonces no sabían exactamente qué hacer, pero no era Quetzalcóatl, eran los europeos. ¿Ok? Vámonos a anotar esto porque con esto es con lo que voy a explicar la conquista. Les voy a dar unos minutos, ¿sale? Adelante, empiecen a copiar. ¿Todo, profe? Sí, porque esos puntos son los que vamos a abarcar de la conquista, ¿va?
Ok, conforme vayan acabando, van levantando la manita, ¿va? Listo. Vale, ya podemos bajar manitas. Vamos a ver de qué se trata este proceso de la conquista. ¿Y qué nos pudieran preguntar también? ¿Va? Primero, algo que debemos saber es las causas. ¿Qué ocasionó que los indígenas perdieran y los europeos ganaran? Eso es lo primero que debemos saber. La primera cosa que ocasiona la caída del mundo indígena es la diferente visión del mundo que tiene. El europeo sabe que viene a conquistar. El indígena no entiende de dónde salieron los europeos, no alcanza a comprender de dónde vienen. Ajá. No alcanza a entender esa parte. En segundo lugar, tenemos las enfermedades, como la viruela, cocolistli le llamaban los indígenas. La viruela, ajá, que son enfermedades que traen los europeos y que empiezan a diezmar a la población indígena. O sea, le empiezan a matar, le empiezan a controlar. La siguiente, la diferencia entre las armas, puesto que los europeos ya podían disparar desde lejos, ya traían pólvora, y los indígenas todavía tenían que seguir usando cuerpo a cuerpo, aunque sí tenían flechas y demás, pero no podían penetrar siempre los escudos de los españoles o las armaduras de los españoles. Y el más importante de todos, exacto, Iker, las alianzas que establecen los europeos con algunos pueblos indígenas que estaban cansados del dominio azteca, específicamente el pueblo tlaxcalteca. Esa es la otra circunstancia. Ajá. ¿Cómo es el proceso de la conquista? Bueno, llega Hernán Cortés, le avisan, en Veracruz le dicen que hay una, un imperio que sostiene un emperador llamado Moctezuma Xocoyotzin, que está en el centro de México y que tienen que ir hacia allá. Él quiere hablar con él. Obviamente, el Cortés va en son de conquista. Y va pasando por pueblos. Pasa por Veracruz, pasa por Puebla, llegan a la Ciudad de México y los aztecas sí saben de la llegada de estas personas. Ajá. Cortés se conoce con Moctezuma, o sea, se conocen, se dan la mano. Moctezuma los recibe sin ningún problema, o sea, pacíficamente.
aunque sí intenta terminar con ellos antes, no lo logra, les tiene que dar asilo, y eso confunde a los aztecas, que no saben exactamente cómo actuar ante estos hombres extraños. Más adelante, Cortés va a tomar prisionero a Moctezuma, y los aztecas entran en confusión todavía más, porque pues cómo, o sea, pues eran pacíficos y luego ya secuestró a nuestro emperador, entonces no son buenos. Y luego los españoles van a hacer una matanza en el Templo Mayor en 1520, en mayo de 1520. Y eso ya termina por declarar que son completamente enemigos. Los aztecas los intentan acorralar a los españoles en Tenochtitlan y los sacan corriendo de su ciudad en lo que se denomina como la Noche Triste. Y ahí ya empieza la guerra declarada entre aztecas y españoles. En esa misma noche, muere Moctezuma, ¿ah? Se da el ascenso de Cuitláhuac, otro emperador que va a morir por la viruela para que llegue Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc es el que hace la defensa heroica de la ciudad de Tenochtitlan, aunque ya es muy tarde. El ataque de los españoles y tlaxcaltecas a la ciudad de Tenochtitlan terminan por derrotar al pueblo indígena. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta conquista? Las consecuencias son: cambia la religión, ajá, ya no hay religión politeísta, sino cambia al catolicismo, cambia la lengua del indígena, de la lengua náhuatl al castellano, a la lengua de Castilla, se da la destrucción de ciudades y templos, ajá, mestizaje, o sea, se juntan indígenas y españoles para tener hijos, la esclavitud del mundo indígena, una nueva forma de gobierno porque van a traer a gobernar a su reino, ajá, su rey Carlos V nos va a gobernar desde Europa, y pues muerte y sometimiento de la población indígena. Ajá. Exacto, sí, sí, sí lo pintan como un traidor, más que como un traidor, pues como que no, como muy blandito, como que no quiso hacer nada contra los españoles, aunque sí lo intenta, nada más que el tiempo se le acabó. Sí intenta detenerlos tiempo atrás, sí intenta que no lleguen a Tenochtitlan, y sí tiene informes acerca de estos hombres raros, pero se le acaba el tiempo, y a partir de ahí, pues entra la conquista, ¿ok? Por ejemplo, miren, conquistador Profe, que llegó a tierras mexicanas en 1519 y sometió a los indígenas, a los mexicas en 1521. Ari, ¿le puede regresar tantito a la anterior, presentación, por favor? ahí Un está. segundo. Sí, un segundo. Ok, vamos a empezar el proceso de la Gracias, conquista. profe. Ajá. Perdón, la colonia de la Nueva España. Aquí, pues, la respuesta, Hernando de Cortés. Y los pueblos de Mesoamérica tuvieron una religión de tipo politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. ¿Ok? Va el tercer tema de historia de México, que es la colonia, la Nueva España, la conformación del reino de la Nueva España. Ok. Bien, esto es lo que debemos saber y les voy a dar 2 minutos para que podamos copiarlo. ¿Sale? Empezamos. Que la pirámide, profesor, Sí, ese es importante. Sí, por favor. Las o todo. características. Ajá, porfa.
¿Listo? A ver, levántenme la manita los que ya. Ok. Perfecto, ya tenemos algunos. Muy bien, ya la pueden bajar. Vale. A ver, veamos. Debemos de tomar en cuenta algunos elementos de esta época novohispana. Ajá. Primero, se le llama época colonial, porque somos una colonia de España. O sea, España nos gobierna, España dice lo que tenemos que hacer, España es la que maneja nuestros recursos, España es la que dice, pues, cómo nos vamos a desenvolver, a manejar. Ajá. Van a pasar 300 años del dominio colonial español. Durante 300 años los españoles nos van a dominar y a gobernar. Desde 1521 hasta 1821. 300 años de un gobierno español en donde el rey es el más importante, el rey de España. El rey no viene para acá, el rey está en España. Exactos 300 años, de 1521 a 1821. ¿Okay? ¿Quién está a cargo de esta colonia si el rey está hasta allá? Bueno, pues su representante, el virrey. El virrey es el que está a cargo de la colonia, en este caso de esta colonia de la Nueva España, y le ayuda a gobernar un cuerpo llamado Real Audiencia. Ajá. Son los que le ayudan a gobernar al virrey. Bien, va a venir el virrey como representante del rey. O sea, no es el que manda. Manda aquí, pero bajo las órdenes del rey. Lo que el rey diga, eso es lo que se va a hacer. No van a hacer cosa diferente que el rey no haya ordenado en sus edictos y cédulas reales. Así que el virrey solo ejecuta los mandatos del rey. Ajá. Lo siguiente, en esta estructura de la época colonial, la iglesia es la principal institución que domina la estructura colonial. Y dentro de ella aparece la Santa Inquisición para castigar a todos aquellos que no quieran seguir las reglas de la Iglesia Católica. Y en esta época colonial es muy importante la actividad minera. Se convierte en la actividad más importante a desarrollar. Ajá. Ok. Dentro de esto, la sociedad colonial se organiza en estas clases sociales. Hasta arriba, los españoles que llegaban de Europa a la Nueva España. Ajá. Eran completamente españoles. En segundo lugar, tenemos a los criollos, que son los hijos de españoles, pero que nacen aquí, en la Nueva España. Sí siguen siendo españoles, la única cuestión es que nacen aquí. Y eso les gana discriminación por parte de los peninsulares. ¿Cómo crees que vas a ser igual si no naciste en España? Naciste en América. Por tanto, no eres igual a nosotros, dicen los españoles. En tercer lugar tenemos a los mestizos. Es la mezcla natural entre españoles e indígenas. ¿Ok? Eso es un mestizo. La mezcla entre españoles e indígenas. El cuarto lugar tenemos a todos los indígenas que son los habitantes de origen de tierras americanas. Y en último lugar tenemos la combinación de todas las clases sociales en la Nueva España. ¿Cuál es esa combinación? Fíjate bien, te voy a mostrar un video. ¿Va? A ver, ahí te va, ¿eh? Pon atención. Déjame lo reproduzco.
Un segundito. Ok, ahí va. Ponemos atención. Fíjate bien, ¿eh? Ahí no lo veo. Ah, ya. Ahí va. Dale, ponle atención a las castas. Y ahora las castas de la Nueva España, presentadas a ustedes por Bully Magnet. Español con un indio es mestizo, español con mestizo es castizo, español con un negro es mulato y mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino e indio es un salta para atrás, salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo, con India nos da torna atrás. Es la lista de castas de la Nueva España. Y si cantas esto 5 veces verás que lo aprendes sin falla. Esas son las cartas que habían del virreinato. Canta esto en tu próximo examen, verás que pasas de inmediato. Chistoso, ¿eh? Esas son las castas de la Nueva España. Ajá. Todos estos nombres que utilizaban, sí, exactamente es el racismo que nace en este momento en la Nueva España. Todos estos hombres, mulatos, calpamulato, no te entiendo, tente en el aire, tornasol, salta para atrás, todos ellos son nombres para identificar a las mezclas y hacerlas menos, discriminarlas. Todos aquellos no tenían un valor. Y luego siguen los esclavos los que no tienen valor porque no son considerados con calidad de persona. Ajá. Eso es lo que está aconteciendo en la Nueva España. ¿Ok? Y España no tenía una muy buena administración de su dinero. Intentaron hacer unas reformas, unos cambios que mejoraran su administración. Esos cambios se llamaron las reformas borbónicas. Ajá. Y estas reformas borbónicas, aunque eran unas buenas medidas para mejorar la administración de España, eran ya tardías, puesto que ya la Nueva España ya estaba en decadencia con respecto a España. Y muy pronto iba a empezar el proceso de independencia. ¿Ok? Es importante, antes de terminar la época española y antes de que nos vayamos, identificar a un concepto importante, la encomienda, porque luego llega a aparecer en el examen. ¿Qué es la encomienda? Bueno, la encomienda es un grupo de españoles, un grupo de indígenas, perdóname, que se les regalaba a un español. Los españoles cuando hacen la conquista, pues entienden que aquí no hay mucho oro y plata así como ellos lo querían ver y tienen que extraerlo. Sí la hay, nada más que tienen que extraerla. Y entonces van a tener que empezar a hacer las minas. Pero antes de ello, hicieron el sistema de encomienda, que el sistema de encomienda es que a un español le regalaban un grupo de indios para que lo pusiera a trabajar, para que los explotara. Estos comenderos o soldados de Cortés se sentían muy poderosos y como encomenderos sentían que ellos mandaban. Y sí, mandaban al grupo de indígenas. Pero luego el virrey se dio cuenta que podían ellos estar muy encima de su poder y como el rey ni está aquí, pues entonces decidió quitarles un poquito de poder y les mandó al virrey. El virrey entonces es el representante que va a frenar el poder de los encomenderos para que no se sientan mucho y que el reino tenga
que perder sus tierras ni tenga que pelearse con gente que no es la que manda en la Nueva España, ¿no? Eso es el encomendero, ¿ok? Hubo muchos virreyes. El primer virrey que llegó fue en 1535. Hubo 64 virreyes en toda la Nueva España. Y el primero que llegó se llamó Antonio de Mendoza. Él llegó en 1535 a gobernar a Nueva España. Esa pregunta también ha sido una pregunta de examen. En 1535 llega el virrey don Antonio de Mendoza para poder gobernar aquí la Nueva España en nombre del monarca. Y las minas, aquí la plata fue el producto principal de las minas. Ajá. Aquí es importante saber, pregunta de examen, la actividad económica más importante de la época colonial es la minería. A la llegada de los españoles, la minería se convirtió en la actividad más importante e indispensable de los europeos. En la Nueva España, la minería va a ser esta actividad en la que los europeos van a poder encontrar sus riquezas que tanto habían anhelado y que tanto buscaban. ¿Vale? ¿Cuáles eran los centros mineros más importantes? Las ciudades mineras más importantes se encontraban en, ahí está, en San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato era una de las ciudades más importantes de minería, Taxco en Guerrero, Pachuca, Zumpango, eran las ciudades mineras más importantes de toda esta Nueva España. ¿Va? ¿Dudas, mis chamacos? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Ok. Y es importante también destacar el papel de la iglesia. ¿Podría regresar la presentación pasada? ¿Está? No, la de las ciudades importantes. ¿Está? Sí, por favor. Maestra, Sí. ¿Mandé? ¿solo está allá en La Plata? No te oigo. Gracias. Que si solo está allá en La Plata, o también está allá en otro material. Ah, ok. No, sí explotaron otros metales. Ajá. El oro, por ejemplo, también lo explotaron, pero la plata era la que en mayor cantidad explotaban. Incluso agotaron el método del azogue. ¿Ah? El azogue era importante y necesitaban extraer la plata a través de un método llamado azogue. ¿Okay? Y se conseguía a partir de otros lugares. Entonces, la plata es lo que más explotaron, sin embargo, sí tenían otros metales. Bien. Por último, en nuestra clase de hoy, la iglesia también juega un papel fundamental. Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, son los primeros religiosos que llegan a la Nueva España. Los franciscanos llegan en 1524. Luego llegan los dominicos, agustinos y jesuitas. Estas órdenes religiosas tienen una misión. Su misión es evangelizar, enseñar la nueva religión católica. Esa es la misión de todos ellos. Y cada una de estas órdenes es un grupito de religiosos que vienen para esa actividad. Los franciscanos, por ejemplo, pertenecen a la Orden de San Francisco. Los dominicos pertenecen a la Orden de Santo Domingo. Los agustinos pertenecen a la Orden de San Agustín. Y los jesuitas pertenecen a la Orden de Santo Domingo. Pertenecen a la Compañía de Jesús. ¿Ok? Todos ellos, reitero, tienen una misión: enseñar la religión católica. Esa es su misión. Lo de hasta abajo a lo mejor no es importante que lo anoten porque
Solamente son ejemplos de algunos frailes. Algunos frailes misioneros que le enseñan a través de cantos, a través de pinturas, a través de las imágenes en las iglesias. Ajá. Como misioneros como Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, Pedro de Gante y Bernardino de Sahagún. ¿Sale? Ok, mis chamacos. Hasta aquí sería todo por el día de hoy. ¿Ok? Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras comentar, con mucho gusto lo puedo responder. Yo, ¿podría Y regresar rápido a la presentación de lo de las iglesias, porfa? La última. ¿cuál, hija? ¿Esta? Sí, gracias. Gael, adelante. Pues lo mío nada más es comentario, porque pues si se da cuenta en lo de la Guerra Fría y todo eso que Alemania estaba gobernando casi todo, Estados Unidos se metía, pero si se da cuenta nada más fue por parte de habitantes y todo eso, porque todas las guerras nunca fue en su territorio. Exactamente, todas las guerras nunca fueron en su territorio. Ok, es un comentario de su compañero, bien, acertado. ¿Sale? Ari, No, nada, profe. ok. Era la manita de aplauso, ¿no? Bueno, mis chamacos, me voy con el otro grupo. Cuídense mucho, entren a las 9:40, no vayan a entrar todavía porque el maestro está cerrando igual que yo su clase. ¿Sale? Y nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Hasta luego, profe. Buen día. Bye, Buen profe, día. buen día. Luego, Bye. profe. Qué bonito día. Hasta luego. Igualmente, bonito día. Profe, disculpe, Sí. ¿tiene alguna diapositiva de la Guerra Fría? ¿Tengo alguna diapositiva? Sí, se Y las voy a es que enviar ve el que llegué próximo. tarde. No te preocupes, se las voy a enviar el próximo sábado en un claro que les voy a dar. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta luego, profe. Órale, pues. Hasta luego.